Ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo, 11 de la mañana con 34 minutos. Y a esta hora vamos a recibir a nuestro invitado, al doctor José Luis Tapia Rocha, economista, con quien hablaremos sobre el tema del valor de la canasta escolar. Aumenta en 30 y 40% por efectos de la inflación y las protestas. Doctor Tapia, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Adolfo. Muy buenos días a tus seguidores de Contacto Directo. Doctor, preocupante el tema, ¿no? Yo le cuento que estoy en esas gestiones, ¿no? Ah, La canasta familiar, le decía al público, si es que el año pasado me costaba, por decir un número simplemente, ¿no? 300, ¿no? Hoy tengo que invertir 500, porque si no, no llego, no alcanzo. Doctor, ¿por qué se da esto? bueno, hay varios factores, ¿no?, que podemos enumerar. Por ejemplo, el tema de la inflación es uno de ellos. La otra es el tipo de cambio. El otro aspecto es los costos de producción. Otro tema que tiene que ver es por la temporada, la demanda. O sea, todos quieren comprar ahora, en estos momentos. Puede haber en determinados sitios algún tipo de escasez momentánea de productos y el tema también de los impuestos. Ahí también es otro elemento. Si queremos corregirlo desde un punto de vista de la política del gobierno, podríamos ahí enfocar un poco la solución, ¿no? Ahora, eh, nosotros cuando pensamos pues en el tema escolar, siempre sabemos que va a haber costos y sobrecostos. Porque pues los años se van dando de distinta manera. Pero tanto así que hoy en una situación de crisis política y de crisis económica que estamos viviendo, porque el gobierno no lo diga, acabo de escuchar al ministro de Economía diciendo que están abriendo el plan nacional, ¿no? Para utilizarlo en las regiones. ¿Qué puede hacer el Estado para poder compensar este tema? Porque tenemos, mire, crisis de infraestructura educativa, que ya anunció el ministro de Educación. Tenemos la crisis económica de la canasta familiar diaria, o sea, el pollo está en 11 soles. Y ahora se le aumenta esto tras cuernos palos, la crisis educativa, no solamente en el hecho de la infraestructura, como decíamos hace un rato, sino también en el tema de los costos escolares. ¿El gobierno puede hacer algo o vamos a tener que agachar la cabeza y comprar lo que podamos, doctor? Si recuerdas, Adolfo y amigos, cuando subió el precio del pollo, los fideos, el pan, ¿qué es lo primero que se le ocurrió al gobierno para amortiguar el efecto? Los impuestos. Lo primero que dijo, vamos a sacar el IGB del medio porque encarece el precio del pollo, los fideos, el pan, entonces. Pero eso tiene límites, ¿no? Porque si tú solamente quitas nada más el IGB a nivel de vendedor, digamos el último de la cadena, el vendedor minorista, bueno, todo eso se lo recarga al anterior. Entonces ahí tiene que hacer una reducción de impuestos. Yo, por lo menos, yo sugeriría eso porque el gobierno, mire, gasta 221 mil millones de soles. 221 mil millones de soles, ¿no? Con ese dinero, pues uno tendría que ver modernización, ¿no? La mejora económica de la gente. Pero de eso, 13% se va en corrupción. Eso lo dice el Contralor. Entonces ya tienes ahí más de 20 mil millones de soles que se van al tacho. O sea, se le va a manos de personas que no debieron haber cometido delitos para justamente salir bien parados. Yo, Entonces yo, tú tienes ahí ingresos del gobierno que prácticamente es al agua, ¿no? Entonces yo creo que en el impuesto, por ejemplo, ahí tienes, mira, cuadernos escolares que pueden venir más baratos de otros sitios, de otros países. Podría, por ejemplo, entre IGB y el 6% de arancel, más o menos tienes 24% del precio de un cuaderno
que lo puedes reducir. 24%. 24%, es una gran reducción. Algo que ayuda, ¿no? A por lo menos a paliar, ¿no? El tema es seguir abriendo mercados, que creo ese es otro gran tema ahí que yo no sé qué mira el gobierno, pero yo me atrevería a hacer eso, ¿no? Buscar la forma de abrir los mercados, la inversión privada, crear confianza, para que el tipo de cambio baje, porque gran parte del problema que también se observa es que mucho componente de las, por ejemplo, los materiales, ¿no? Las telas que usan los uniformes escolares, los cuadernos, todo tiene componente importado. Entonces, claro, tienes que jugar con el tipo de cambio de una manera sana, no pidiendo al Banco Central que salga a vender, ¿no? Cada rato, ¿no? Porque eso al final se convierte en inflación, etcétera. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Bueno, buscar la manera de que esos dólares ingresen por el lado, por ejemplo, inversiones. ¿Quiénes traen dólares? Los que invierten. Los que invierten traen dólares, y si traen miles y miles y cientos de miles y millones y cientos de millones y miles de millones de dólares, el tipo de cambio por su naturaleza baja, pues mayor oferta de dólares hace caer el tipo de cambio, y como el tipo de cambio influye en los precios del cuaderno, en el precio de los alimentos, el de los fideos, el de los zapatos, lapicero, todo empieza a bajar el tipo de cambio, empieza a bajar los precios que influyen en eso, ¿no? Entonces ahí tienes un elemento de inversión privada, traer inversión, y eso pues requiere un gobierno que cree confianza, pues, porque eso es lo que no hay. Todavía siguen hablando de la constituyente, ¿no? Sí. No descarta nada, se queda callada la presidente. Entonces, ¿cómo va a crear un ambiente económico favorable con ese tipo de situaciones de incertidumbre, ¿no? Entonces, ese creo que es la principal factura que estamos pagando, no tener un gobierno que diga: nosotros creemos en la inversión privada, nosotros creemos en el libre mercado, vamos a bajar impuestos, vamos a combatir la corrupción. Inmediatamente se empieza a arreglar la economía, porque los privados somos los que creamos los empleos, somos los que ofrecemos los cuadernos, somos los que hacemos que el pollo suba o baje. Entonces con eso tú le estás dando pues un ambiente bastante bueno para que haya empleo, ingresos, que es lo que la gente necesita, ¿no? Doctor, ¿y por qué no se hace primero? Y segundo, ¿y qué se refiere el ministro Contreras cuando dice que estamos recuperando el planteamiento de gobierno nacional? Bueno, esa última parte de gobierno nacional supongo que es la iniciativa política, ¿no? No dejarse llevar por las agendas de los, digamos, manifestantes que hablaban 4 consignas, ¿no? Y lo que me preguntas de ¿por qué no se hace? Esa es una pregunta que habría que preguntarle a la presidenta, ¿no? No sé si está pensando en el 2023, si se va a ir, o está pensando en el 2026. Un gobierno responsable siempre tiene que pensar en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Los gobiernos irresponsables solamente pensarían en a ver hasta dónde voy a llevar y de ahí ya me voy, ¿no? Y yo creo que necesitamos un gobierno es pensando en el 2026 y haciendo las cosas desde ahorita, ¿no? Teniendo un ministro que piense en la inversión privada, que piense en los mercados libres, que piense en los gobiernos limitados, porque esa es la única manera de sacar adelante un país. Los países ricos, desarrollados, modernos, que son ejemplos incluso para irse a vivir, han hecho todo eso, han bajado impuestos, han abierto los mercados, han generado inversión privada. No hay otra manera, pues. Ahora, la presidente Dina Boluarte es una persona que en su expertise, digamos, no tiene pues una experiencia económica, no viene de una experiencia económica, una personal administrativo en una oficina de la red RENIEC, pero el ministro sí, o sea, el ministro es el que trata de tomar las riendas de este tema y decirle: señora, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, esto va a ir por delante. ¿Qué pasa con el ministro? ¿Tampoco tiene la capacidad o políticamente está secuestrado con las manos atadas y no puede hacer
más de lo que de repente, por sus conocimientos, pudiera hacer. Yo creo que sufre el mismo síndrome que la presidente. Como los dos son burócratas, nada más que uno está más cerca a las finanzas públicas que la otra es más tramitadora de, digamos, de identidades, etcétera. Entonces el ministro está sentado detrás de un escritorio, se le ve pues bien cómodo, ¿no? Ha sido viceministro, no sé si de Hacienda o de Economía, pero es burócrata, Adolfo. O sea, una persona que no es burócrata estaría yendo a los mercados, ¿no? A tantear un poco cómo está. Estaría en la cancha. Estaría haciendo eso, estaría conversando en la cancha con las microempresas, estaría tomando pulso, estaría en el agro, estaría en la minería, o sea, se estaría enterando de las cosas que no lo va a encontrar en su escritorio, pues. Porque el escritorio que le envían resoluciones, le envían decretos por firmar, y cree que esa es la realidad del Perú, ¿no? Y eso no es. Y en vez de estar hablando de un plan nacional, debiéramos estar hablando de acciones concretas que se estén realizando para poder solucionar los problemas del país en los diferentes aspectos de la economía nacional. Pero no, pues un plan nacional. Esto es muy gaseoso, ¿no? Ese es un engañamiento. El Instituto Nacional de Planificación en los 80 con Alan García, su burocracia que le hacía ver, según ellos, el panorama económico. Y eso mismo, el CEPLAN y toda esa burocracia también. Es que lamentablemente pues tenemos burócratas, tenemos técnicos, pero no tenemos políticos. Fíjate, Adolfo, este gabinete se caracteriza por ser técnico. ¿Quién es el político ahí? Entre el señor Otárola y el presidente. Pero el resto son gente competente en lo técnico, pero necesitamos un gabinete político, ¿no? Y se necesita un maridaje entre los dos, ¿no? Se necesita que la persona no solamente sea técnica, sino política para poder desarrollar los planes que tiene en favor del país con la aprobación de todos los peruanos. Mira, un ejemplo de alguien que bueno, ya no está con nosotros, Carlos Boloña, es un tipo de Oxford, todo. A pesar de todo sus competencias, digamos, técnicas, etcétera, pero él nunca se olvidó de las cosas tan elementales de la economía, que eso no necesitas incluso hasta caminar por ahí. Simplemente dejó que la economía funcione, o sea, abrió los mercados, liberalizó los mercados y dejó que el mercado solito se acomodara. Igual en el tema de la privatización, dejá que la empresa privada invierta en donde se necesita, en leche. Me acuerdo toda esa transformación económica que lo hizo una persona que venía del mundo académico, pero que tenía el sentido común ahí en el cerebro. Claro. Hizo grandes cosas por el país, que hasta ahora vivimos de eso, ¿no? De la cierta estabilidad económica, más no política, ¿no? Y no me digan, ¿no?, que no hay más de una persona con los atributos para poder realizar un trabajo dentro de lo político y lo intelectual, ¿no?, económicamente hablando. O sea, hay más de una persona. Si este ministro no está dando la talla, no podemos esperar pues que sigan cayendo más palos sobre la economía de las familias peruanas. Y bueno, yo por lo menos he visto varios discursos del ministro y parece ser de los que te puede manejar bien una hoja Excel y te suma y te resta y te saca los saldos, bien las finanzas. Lo veo así, de ese tipo más de un ministro de Hacienda lo veo. Ajá. O sea, te trata de cuadrar todo para que no haya nada que esté faltando, sobrando, ¿no? O sea, lo veo así, de ese tipo, o sea, acartonado. Y los ministros de Economía no pueden ser acartonados. Yo recuerdo también Javier Silva Arruete, un tipo muy bueno en la muñeca política, cuando tenía dificultades, asumía bien, fue ministro de varios presidentes. Pero acá lo que se necesita, como vuelvo a repetir, es crear la confianza para que los empresarios vuelvan a invertir. Estamos con tasas negativas
y eso es necesario porque los gobiernos no saben hacer nada de economía, recuerda bien eso, porque cuando lo quiso hacer con Alan García en el año 85, malogró la economía, ¿no? O sea, los gobiernos no se tienen que meter en la economía, ¿no? Claro. Los gobiernos tienen que dejar trabajar a la gente, dejar trabajar a la empresa, para que genere los ingresos, los empleos y sea el mercado el que haga la tarea, no los gobiernos están solamente para dar orden, justicia, libertad y seguridad, ¿no? Porque con eso es indispensable la seguridad para crearle un clima bastante bueno para todos. Y lamentablemente, en la actualidad, ni uno ni el otro. Porque de la lista que usted ha dado, no tenemos nada. No tenemos justicia, no tenemos seguridad, no tenemos nada, lamentablemente. Y en la economía cada vez está peor. Doctor, para poder tener nuestros útiles escolares, doctor, no le voy a pedir un préstamo, tranquilo, le voy a pedir que me dé algunos tips claves para comprar útiles escolares, doctor. Bueno, usted sabe que aquí las amas de casa saben más de economía que nosotros, así que lo primero que dice, vamos a comparar precios, así que vamos a buscar ahí lugar por lugar, siempre se encuentra por lo menos 50 centavos, 10 centavos, pero ya son ahorros chiquitos, entonces la comparación de precios es una cosa, después anticiparte, tal vez antes que el resto lo haga, bueno, podrías hacer otro. La otra es, de repente hay ciertos cuadernos que del hermanito que lo hereda y no necesariamente tiene que estar gastando, ahí podría hacerse un ahorro. La otra sería priorizar, o sea, tú haces tu lista de prioridades de gastos en el hogar, de repente hay algunos que no necesitas por el momento gastar y bueno, y subes el del útil escolar arriba, ese sería el presupuestal. La otra sería, bueno, si el gobierno no sabe hacer nada en materia económica, bueno, que se busque pues algunos programas, no sé, Beca 18, Programa Nacional de Asistencia Solidaria, que por ejemplo almuerzos, comidas o desayunos, bueno, que manden. A mí no me gusta esta idea, pero da la desesperación de la gente querer ahorrarse. Bueno, que a su hijo lo coloque en esos programas de Caliwarma, pues un desayuno, se ahorró un desayuno ahí la familia, ¿no? Ya tiene para el cuaderno, por lo menos en un mes. En mis tiempos, pues, comíamos pan con atún, ¿no? Yo me encargaba de picar la cebollita para preparar en el pan con atún y nos daban con un suplemento, no sé. Pero bueno, era algo, ¿no? Era un ahorro, era un apoyo, eso siempre es bueno y creo que la familia peruana lo va a recibir. Y otra cosa, doctor, que yo quisiera recomendar, es la sensibilidad de parte del colegio, de las aulas. Usted hablaba de lo cuadriculado que es el ministro de Economía. Lamentablemente hay colegios también que son muy cuadriculados. Y si no le traes una caja de plumones, no, llévate todo y cuando tengas todo me lo traes. No, la sensibilidad de las escuelas para saber que estamos en tiempos difíciles y como usted dijo, puede pasar, ¿no? De que llevemos un 20% este mes, un 30% el siguiente mes y terminemos pues ya dentro de 3 meses de darle los útiles escolares a nuestros hijos. Porque lamentablemente la situación se está volviendo así de difícil y necesitamos tener estrategias y el apoyo de todos para poder salir de esta situación airosa. Doctor, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted. Ok, Adolfo, muchas gracias y bueno, salud y éxito con el programa. Muchas gracias, hasta la próxima. El agradecimiento para el doctor Tapia, economista que ha estado con nosotros compartiendo pues algunos tips para poder superar esta crisis económica en el plano escolar. Ya lo saben, a cuidar los bolsillos y los cuadernos también. Pausa comercial y volvemos con más en Contacto Directo.